Where you got give me, come give me, make I go. Where you got give me, come give me, make I go. If I even dumpling, come give me, make I go. Es el momento de compartir con nuestros seres queridos. Intercambiamos historias, conocemos a nuestros familiares, cantamos, reímos, lloramos. Aprendemos a preparar esas recetas exquisitas navideñas, en donde el toque secreto aún sigue guardado como un gran tesoro familiar. Se encienden las luces y el espíritu navideño llega a cada uno de nuestros corazones. Soy Rose Livingston McLean, más conocida como Miss Rose. Soy una mujer raizal, nacida y criada en este territorio rodeado del Mar de los Siete Colores. He vivido aquí la mayoría de mi vida y he pasado 70 navidades. Esta sería mi Navidad número 71. En estos tiempos difíciles me he puesto a pensar en cómo han cambiado las cosas y cuáles han sido las diferencias. Cómo las navidades de antes no son iguales a las navidades de ahora. Pero quiero compartirle parte de mi historia para que entiendan lo que quiero decir. Yo recuerdo con alegría mi primera Navidad. En ese entonces a los niños nos mandaban a la cama temprano después de rezar, con la ilusión de que al día siguiente el niño Dios nos podía traer muchísimos regalos. No importaba qué tan grandes o qué tan numerosas eran las familias, cada uno tenía su presente. A veces nos escondíamos en las escaleras en lo alto para ver quién era el que traía los aguinaldos. En las iglesias se hacían cantatas, se hacían programas especiales para los niños especialmente, y allá también nos daban regalos. Cuando llegó la iglesia católica, hacían novenas. Y también en las novenas nos daban regalos. Y eso era lo que representaba para nosotros la Navidad. La unión familiar, el encuentro con otros familiares que estaban lejos y los regalos especialmente para los niños. Para los raizales la Navidad es unión, es reencuentro con nuestros familiares que están lejos. Es alegría y sobre todo es para la preparación de todos esos alimentos que no tenemos durante todo el año. O sea, la Navidad es la celebración de la llegada del Niño Dios y preparamos pavo, pato, carne de res fresca, cerdo. Yo me acuerdo que el cerdo, matábamos el marrano el 24 en la mañana y todo el día se pasaba uno cocinando. Las abuelas, las mamás y las niñas de la casa. Con el marrano que se mataba en la mañana se hacían chicharrones, y en la tarde se hacía una que se llama como un asado de cerdo, un pat roast, carne de res fresca, hacíamos arroz de frijoles, ensalada de papa, muchas tortas de todo tipo, sobre todo torta negra, con mucho vino, porque al día siguiente, el 25, aparte de los regalos, hacíamos visitas a las casas y llevábamos parte de lo que habíamos cocinado y recibíamos en esas casas parte de lo que ellos habían recibido, más una bebida que es sorrel con jengibre o anís. Esos eran días muy alegres, todo el mundo alrededor del árbol de Navidad, las serenatas, se hacían serenatas en la noche, llegaban grupos musicales o personas solas que tocaban el violín, la mandolina, la guitarra, tríos. Y esas personas que llegaban se les daba también comida. Esa era la parte importante más que todo de la celebración de la Navidad del 25 de diciembre. Comer y repartir comida. El 25 era el día que se celebraba la Navidad. Pasábamos el 24 cocinando y el 25 era que se repartían las comidas a los familiares más cercanos, a los vecinos.
y a las personas que quizás habían venido de visita y que no habían podido tener una comida lista. Después, cuando empezaron a llegar otras culturas y que se adoptaron otras costumbres, empezó a celebrarse el 24 por la noche, o sea, la Nochebuena, que se hacía la cena, pero no en muchas familias. Ya después, con el tiempo, se fue adoptando el hecho de cenar en la noche, o si había el 24 caía un domingo, se celebraba dentro de la iglesia con alguna cena con la iglesia y con las familias, y después se iban a las casas a hacer lo mismo. Hay que recordar que la Navidad empieza el 24 y termina el 1 de enero del año siguiente. ¿Qué pasa? La comida se hace y hasta que se termine. Ya después, entre el 29 y el 31, vuelve a cocinarse más para hacerse otras cenas de 31 hasta el 3 de enero. La celebración de la Navidad para los raizales, la mujer ocupaba el lugar principal, sobre todo las madres y las abuelas, que eran las que organizaban toda la comida que era para la familia, para los vecinos y para los familiares allegados. Cuando me casé, yo pasé a ocupar ese lugar. Uno de mis hijos vive en Alemania y él me cuenta que las tradiciones allá son muy diferentes, pero sin embargo, tratando de recordar sus raíces, él me llamó y me pidió el favor de que le enseñara cómo debía preparar unas galletas, cómo debía preparar una torta negra y sobre todo cómo preparar la bebida de Sorry para nunca olvidar sus raíces. Nosotros escuchábamos música en esa época, villancicos en inglés y en español, en tocadiscos, radiolas o equipos de sonido pequeños, discos de 60 revoluciones o de 33. Ahora los muchachos escuchan música a todo volumen y todo tipo de música popular. Ya los villancicos se han ido olvidando. O que se han ido muriendo las personas que llevaban serenatas, que se han ido envejeciendo, que ya los jóvenes ya no les interesa. Entonces ya no escuchamos las serenatas de casa en casa, ni ya las personas van a visitar para recibir su porción de comida. Esas son partes de las tradiciones que se han ido perdiendo, pero aún tratamos de conservar el de abundante comida para la Navidad. Mi Navidad número 70. Año 2020. Fue un año muy difícil porque se presentó una pandemia. Esto afectó la unión y el compartir de los raizales. Queriendo recordar cómo era mi Navidad desde antes, busqué unas ramas de un árbol, las forré en algodón, le puse unos adornos navideños, recordando que cuando niña teníamos algodón en nuestros patios y podíamos agarrarlo del árbol y ponerlos en el chamizo o en las ramas secas de un árbol para simular un árbol navideño, porque o no había presupuesto para comprar uno o no, simplemente no existían en esa época los árboles navideños. Cuando no podíamos forrarlos en algodón, podíamos pintarlos o cubrirlos con papel aluminio y para que simularan las luces, porque tampoco había electricidad en cierta época en nuestra isla. Entonces quise recordar la tradición volviendo a hacer mi árbol de Navidad forrado en algodón. El espíritu de la Navidad siempre debe permanecer en nosotros independientemente de donde estemos. Así como mi hijo se encuentra en Alemania y se acuerda de sus tradiciones, nosotros también no debemos dejar morir nuestro legado y nuestras tradiciones en esta celebración. Espero que la historia de mi vida haya servido para compartir un mensaje. Que el espíritu de la Navidad se mantenga siempre entre nosotros. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what's fun in the ride and a one-horse open sleigh. Hey!